Hola, mi nombre es Elsa Muñoz y en esta Polimedia les hablaré acerca de lo que es congruencia de triángulos para matemáticas de octavo grado. Nuestros objetivos serán establecer los criterios de congruencia de triángulos, demostrar aplicando los criterios de congruencia de triángulos y como contenidos conceptuales tenemos figuras congruentes y criterios de congruencia de triángulos. Pero, ¿qué es congruencia o para qué nos sirve? La congruencia es cuando dos figuras son congruentes y tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Por ejemplo, tenemos estos dos triángulos, en los cuales ya sabemos que son congruentes. Podemos observar sus lados, tienen iguales medidas en ambos, y al igual que sus ángulos. Entonces, ¿cómo podemos denotar cuando dos triángulos son congruentes? Para esto utilizaremos esta simbología. El triángulo ABC es congruente al triángulo DFE. Observan el símbolo que está en el centro. Este es el símbolo de congruencia. Siempre que hablemos de congruencia utilizaremos este símbolo. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber cuándo dos triángulos son congruentes? Para eso existen criterios de congruencia. Los criterios de congruencia corresponden a los postulados que enuncian cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir dos o más triángulos para que sean congruentes. Estas condiciones son congruencia de sus lados y congruencia de sus ángulos. El primero de ellos es el postulado LLL, que significa lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Por ejemplo, el triángulo EDF es congruente al triángulo ECB, ya que sus lados B y B1 son congruentes. C y C1 son congruentes, A y A1 también son congruentes. Entonces, por el postulado lado, 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 estos dos triángulos son congruentes. El siguiente postulado es el AL-LAL, que significa lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo determinado por ellos respectivamente iguales. Este es un dato muy importante que debemos de tener en claro, ya que si nosotros tenemos dos lados congruentes en ambos triángulos, el ángulo que debemos encontrar congruentes es el que se encuentra en el centro, o sea, el determinado por ellos dos. Si encontramos un ángulo que es distinto, estaríamos en un error. Ahora bien, el último postulado es el postulado ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado común a ellos respectivamente iguales. O sea, que si tienen dos ángulos iguales, pero el lado que nosotros debemos encontrar igual es el lado adyacente a ellos. Si no es el lado adyacente, no estaríamos usando el criterio de congruencia ALA. Ahora, para comprender un poco mejor estos criterios, vamos a realizar algunos ejercicios. El primero de ellos nos dice que en la figura el segmento AB es congruente con el segmento AD y también que el ángulo BAC es congruente con el ángulo DAC. Entonces nos pide que probemos que los triángulos son congruentes. ¿Cómo vamos a lograr esto? Solo nos hace falta un lado congruente. ¿Y cuál sería? Lo podemos observar fácilmente. El lado AC es congruente en los dos. ¿Por qué? Porque lo comparten. Entonces, hay una propiedad que existe que se llama reflexividad, que es cuando un segmento es congruente consigo mismo. Para ello, nosotros ya tenemos comprobado que con el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. El siguiente nos dice que identifiquemos qué criterio de congruencia estamos utilizando en estos triángulos. Si observamos, no nos brindan ningún dato de ángulos ni nada de eso, solamente nos brindan la longitud de sus lados. Observamos los dos triángulos y los dos triángulos tienen las mismas medidas. Por tanto, estos dos triángulos son congruentes. Una manera muy importante es que tenemos que identificar cuáles son los lados que queremos nombrar. Por ejemplo, el vértice A debe quedar con el vértice F, el vértice B con el vértice E y el vértice D con el vértice C. Ya que si los nombramos de la manera incorrecta, estaríamos diciendo que otros lados son congruentes, lo cual es incorrecto. Prueba que estos triángulos son congruentes. Observamos las figuras y nos damos cuenta que nos brindan unos datos que son inconclusos. Entonces, lo que podemos encontrar y lo que ya sabemos por las unidades anteriores de triángulos, nosotros sabemos que la medida interna de un triángulo es 180 grados. En ambos triángulos vamos a hacer el mismo procedimiento. Tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces en el primer triángulo un ángulo mide 35 grados y el otro mide 60, más phi, que es el ángulo que queremos encontrar, es igual a 180. Aplicando álgebra y despejando para la variable phi, nosotros tenemos que 180
menos 95 es igual a 85 grados. En el primer triángulo, la variable phi, el valor de ese ángulo es 85 grados. Ahora en la siguiente figura vamos a encontrar lo que es el valor del ángulo θ. Realizamos el mismo procedimiento y obtenemos que la variable del ángulo θ es igual, el valor del ángulo θ es igual a 35 grados. Ya que tenemos estos datos, nosotros podemos observar que ya tenemos dos ángulos congruentes, que son el de 35 grados, existe en ambos triángulos, y el de 85 grados, que también existe en ambos triángulos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda demostrar o comprobar? Que uno de estos lados es también congruente, y lo podemos observar. El lado de 5.4 unidades está en ambos triángulos, y es el lado que comparten estos ángulos adyacentes. Entonces, por el postulado ala significa ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son congruentes. Ahora bien, este último nos dice que dos segmentos AB y CD se cortan en un punto al cual llamaremos E, de modo que el segmento EA es congruente con el segmento EB y además que el segmento CE es congruente con el segmento DE. ¿Qué es lo que nos piden demostrar? Nos piden demostrar que el segmento AC es congruente con el segmento BD. Para ello, nosotros ya tenemos como datos que tenemos dos pares de lados congruentes. Necesitamos un ángulo congruente. Este ángulo lo encontramos fácilmente ya que estos triángulos están opuestos por el vértice. Ya que están opuestos por el vértice, el ángulo DB es congruente al ángulo CEA. Y ya que tenemos que estos dos ángulos son congruentes por el postulado lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, entonces nos queda deducir que por parte correspondiente de triángulos congruentes, los segmentos AC son congruentes con el segmento BD. Lo que tenemos aquí es una demostración formal de lo explicado anteriormente, en la cual nosotros en la primera columna vamos a realizar lo que son los pasos y en la siguiente columna los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son los criterios que nosotros utilizamos para comprobar los pasos que estamos realizando. Este es la demostración del ejercicio anterior. Esta es los criterios de congruencia ya resumidos. Los criterios lado, 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 el criterio ala, que significa ángulo, lado, ángulo, y el criterio lado, ángulo, lado. Para concluir, tenemos cuáles fueron nuestros objetivos alcanzados. Demostrar cuándo un par de triángulos son congruentes y utilizar los criterios de congruencia en esas demostraciones. También el contenido conceptual que desarrollamos fueron los criterios de congruencia de triángulos. Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Gracias por su atención.